Continuamos con la peluca de Sarmiento. Bueno, Nelva tiene algunas parroquiales. Bueno, hoy se inaugura la exposición Luz Latente. Son los trabajos de los participantes del taller de fotografía experimental de la Escuela de Arte y Oficios del Teatro Argentino, dictado por Juliana Cabrera y Mauricio Lertora. Gente conocida, me parece. Sí. Viernes hoy de 18 a 21 es la inauguración, va a estar el sábado 15, domingo 17 de 18 a 21. La luz latente, dice sus responsables, es una muestra que explora los límites de la percepción visual a través de los procesos fotográficos alternativos. Después ustedes lo pueden seguir leyendo a partir del flyer que vamos a compartir. Por otro lado, vamos a sortear la revista Zigzag, que es una revista absolutamente... muy buena. Por supuesto. Es una revista hecha por gente que tiene ganas de expresarse a través del arte, cuentos, poesía. Se las recomiendo porque tiene el diseño hecho todo a pulmón, hasta el armado. Tiene muchísimas una inteligencia artesanal. Exactamente. Así que léanla, es una revista muy comprometida con todo lo que hace, y cada uno de los participantes también muy responsables en sus exposiciones. Había una parte de la revista está escrita por una escritora que estuvo acá, Tamara. Claro, Tamara Rutinelli. Que estuvo presentando su libro. Sí. Bueno, también tenemos que decir que estamos difundiendo no solo este sorteo, sino que nos podés también empezar a seguir en YouTube. Te tenés que suscribir, nos buscás como La Peluca de Sarmiento del Bondi, y ahí empezás a ver y escuchar, ¿no?, los análisis que hacemos, ¿no?, como programa, como Peluca de Sarmiento, ¿no?, con las características, ¿no?, que siempre llevamos adelante, que es un programa hecho justamente, ¿no?, por trabajadoras y trabajadores de la educación. Ahora sí, hablamos de columna soberana, de soberanía, de independencia. Federico Dutelli. Bien, vamos a hablar un poquito por la cercanía con la fecha del 20 de noviembre, del Día de la Soberanía Nacional. Por eso fuimos a Estados Unidos con la presentación presidencial. Pero eso dejarlo para el final, porque bueno, nada, que conmemora la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, allá por la época de la Confederación Rosista, donde a partir del bloqueo anglo-francés, no, qué raro, Inglaterra y Francia, ¿no?, dos potencias en ese momento navales, digamos, metiéndose en los asuntos del Río de la Plata, por decirlo así. Porque ya era importante la hidrovía. Claro, exactamente. Bueno, ahí eso también lo vamos a meter un poquito. A retomar ahora, después de hacer este pequeño repaso, ¿no?, histórico, que al fin de cuentas es más una excusa, ¿no? Pero bueno, a raíz del conflicto en Uruguay, ¿no?, entre Oribe y Rivera, Juan Manuel de Rosas se mete en ese conflicto apoyando a Oribe, y tanto Francia como Inglaterra, que querían y que necesitaban que se arreglen los asuntos para poder comerciar, porque era la libre navegación. La libre navegación de los ríos. La libertad para navegar. Y para establecer el libre comercio. Que por ahí también está bueno rescatar, ¿no?, que la cuestión de la libre navegación de los ríos era, digamos, un reclamo que ya venían haciendo las provincias del litoral, ¿no?, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, para, digamos, beneficiarse un poco del comercio que tenía como centro, en el caso de nuestro país, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, todo comercio marítimo la aduana, ¿no?, la famosa aduana, tenía como destino la ciudad de Buenos Aires. Estas embarcaciones no navegaban los ríos ni Paraná ni Uruguay, y entonces ya era un viejo reclamo. Que otra cuestión, digamos, que también tiene que ver con los viejos enfrentamientos, ¿no?, digamos,
incluso anteriores a la época de la Confederación, era bueno esta situación donde Buenos Aires controlaba justamente la aduana, Unitarios el y puerto, federales. exactamente, y se digamos enriquecía a partir de ese comercio, ¿no? Que esto se desprende, digamos, de la independencia, ¿no? A partir de la independencia, donde, digamos, esos primeros pasos de independientes empiezan a decidir, ¿no? cómo establecer las cuestiones comerciales. Bueno, entonces a raíz de este conflicto con Uruguay, Rosas se mete apoyando a Uribe y Francia e Inglaterra, ¿no? Digamos, traen sus barcos, hacen bloqueos y cuestiones que van y vienen porque necesitaban, digamos, querían pacificar la zona para comerciar básicamente, ¿no? Para establecer ese libre comercio. Entonces ahí es cuando se produce, ¿no? el bloqueo anglo-francés y empiezan a navegar estas embarcaciones con sus mercaderías y con su flota naval, porque también eran acompañados por embarcaciones militares, digamos. Sí, sí. Y Rosas decide, digamos, frenar ese avance en la zona, en ese recodo, ¿no? de la Vuelta de Obligado del río Paraná, allí por la zona de San Pedro, Sí, sí. donde cruzan de orilla a orilla del río 3 enormes cadenas que hoy se pueden ver en el monumento que está en la zona, y sostenida por 24 embarcaciones pequeñas, ¿no? como para presentar un freno, y a su vez en las orillas había tropas, digamos, de la Confederación que atacaron, ¿no? el avance de la flota anglo-francesa, que termina venciendo en ese enfrentamiento y puede continuar, digamos, navegando sin lograr los resultados que esperaban, que era poder comerciar libremente en las distintas regiones, ¿no? Sobre todo en Santa Fe, en Entre Ríos y Corrientes. Que bueno, este conflicto termina de cerrar, no estamos hablando de 1845, y termina de cerrar en 1850, ¿sí? Ahí se produce el tratado Arana-Southen. Francia, ahí Inglaterra se compromete a dejar de ocupar la isla Martín García, ¿no? O sea, arreglan algunas cuestiones ahí. Francia sigue reclamando y bueno, finalmente un tiempo después termina firmando un tratado Aparte. muy, muy parecido. No sé si le modificaron alguna cuestión, pero si le modificaron algo fue muy Muy pequeño. similar. Sí. Así que bueno, esto digo, es un poco la excusa, ¿no? de hablar, ¿no? del día, o sea... Sí, porque es un feriado. Claro. ¿Qué es lo que estaríamos Bueno, celebrando? O conmemorando. El tema es qué pasa en este momento con la soberanía, ¿no? O sea, bueno, antes que esto de decir, ¿no? que fue justamente un historiador revisionista, José María Rosas, el que reivindica, ¿no? este accionar de Juan Manuel de Rosas como para instalarlo como Día de la Soberanía. Acá estoy hablando de, no sé si fue en 1975 por ahí, y recién en el 2010 se instala como feriado nacional. Pero bueno, esto también, digo, lo traemos para pensar un poquito qué pasa hoy con la soberanía en este gobierno que, como ya hemos hablado varias veces, negacionista, que va en contra de un montón de cuestiones con las que Argentina venía trabajando durante décadas, ¿no? Y ahí me surgen, digamos, algunas cuestiones puntuales. Una es la hidrovía, que vos nombrabas, Claudio, antes, Sí, sí. ¿no? Donde en este momento, aparte de todas las cuestiones que ya se venían discutiendo sobre la hidrovía y a quién se le daba la concesión y si debía ser un manejo del Estado Nacional o se le daba a una empresa privada, con todo el tema O de a las provincias. o a las Donde provincias. se mezcla la coparticipación federal también. Bueno, en este momento, aparte, se suma este reclamo que hace el gobierno provincial de Axel Kicillof de
querer, ¿no? Como diciendo, bueno, ya que Nación no se va a ocupar de esto, ocupémonos nosotros. Bueno, ahí está como en esa puja, digamos. Eso por un lado, ¿no? Después, por otro lado, el tema de Malvinas, que ya hemos hablado en otros programas en relación a las fechas puntuales de Malvinas y cómo se manifiesta este gobierno en relación a la cuestión de la soberanía, el reclamo de soberanía que Argentina ha hecho históricamente, ¿no? A través de la vía diplomática, ¿no? Presentando los argumentos los antecedentes históricos que existen. Exactamente, antecedentes históricos, las cuestiones territoriales, ¿no? Y bueno, y cómo con este gobierno, evidentemente todas esas cuestiones se han dejado de lado, incluso se han manifestado muy a favor de los ingleses, de la presencia de los ingleses en las islas, por más que a veces aparece alguna que otra noticia que no, que Milei dijo tal cosa, no, la realidad es que no, es que hay una total, digamos, un total desinterés pareciera, ¿no? Y yo diría negacionismo también en ese lado, ¿no? Negar la soberanía que tenemos sobre las Malvinas, que se ha visto, por ejemplo, en esa situación donde una diputada apareció con una remera que tenía pintada las Islas Malvinas con la bandera argentina y le hicieron para la foto sacarse o taparse esa remera, bueno, lo cual no generó como cierto lío en su momento cuando salió esa noticia, digamos. Después también cuestiones diplomáticas, ¿no? Que hoy justamente leía una nota donde ciertos personas que han actuado en otros momentos como diplomáticos, como Rafael Bielsa, si no me equivoco, sí. Digo bien. Rafael Sí. No me estoy confundiendo con el técnico. No, No me confundo con el loco. No. Bueno, y que plantean que toda esta postura en la cual Argentina se va aislando, ¿no? Del resto de los países porque empieza a votar cuestiones que van muy en contra de la mayoría de los países. Bueno, tengamos en cuenta también esta salida de los BRICS, ¿no? O sea, en un momento que podíamos justamente sumarnos a esa cuestión, pero también la alineación con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Algo que decías vos, Nelva, antes respecto a esta salida o esta negación al calentamiento global, ¿no? Y todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado ecológico, ¿no? Con toda esta emergencia, ¿no? En relación a la ecología y como que quedamos, o sea, estamos en camino de quedar solos frente a todas esas cuestiones, que también se relaciona con Malvinas porque el reclamo que hace Argentina sobre Malvinas siempre ha sido apoyado por gran parte de los países de América Latina y del resto del mundo.